Hoy vamos falar dun amigo, hoy vamos falar dunha persona que foi decisiva na elaboración de la música asturiana, de crear unha nueva banda sonora pa Asturias e pal mundo. Vamos falar de Fernando Largo. Con nós, tres invitados de excepción. Dun llau Pepín de Muñalén, que quixo danos el semblante del amigo perdido. Del otro, a dos de los sos compañeros nel grupo Beleño, Fran Delgado e Xoán Prado. Vamos falar de celtismo, vamos falar de Asturias, vamos falar de amistad, vamos falar dun viaxe a les tierras de Irlanda que tuvo una vuelta enriquecedora y maravillosa. Güey, non se puede entender la música asturiana en sin el grupo Beleño. Güey, non se puede entender la banda sonora sentimental de los asturianos en sin Fernando Largo. Con nós, Pepín de Muñalén, que fala agora, Fran Delgado e Xoán Prado. Fernando foi l'home que feixo chegar a donde yo estaba, que era Muñalén, a mediados de los 80, pues aquella música que yo sintiera, pero que non escuitara nunca. Un día punxe la radio e allí estaba aquello. E aquello foi lo que yo fixe después. E Fernando foi l'home gracias al cual yo fixe aquello. E a lo faigo. Con mellor ou peor, según sea el día. El topou un camín. Topou un camín que foi moi importante. Por lo menos para mí e para moitos. Seguir síguennos. Non era el camín que tomei yo, por ejemplo, non era el suyo tampouco. El gustaba máis componer. Eu tirei por outro chao. Bueno, el deixa de tocar de cara a la xente, pero de gravar e a componer nunca he deixou. Nunca. Moi inteligente. Gustaba moito discutir, gustaba moito enfrentar a la xente. Todo eso, gustaba moito que la xente pensara por sí misma. E facía todo lo posible porque así non fuera. De la forma que fuera. Por las bonas ou por las malas. Fran Delgado, Xoán Prado, bien llegados a clave de fondo, bien llegados en este caso a la clave leña que nos acolle guay. Y muchas gracias por esta acogida. Prestaríame falar con vosotros de Fernando Largo, un gran músico, desgraciadamente desaparecido, e dun grupo que ya é mítico, un grupo fundamental, un grupo que de alguna manera transformó la música asturiana, Beleño. ¿Cómo entráis en Beleño? ¿Cómo conocéis a Fernando? Sí. ¿Cuál es el vuestro camino? ¿Quién empieza? Bueno, empieza tú, que es más mozo. Pues mira, yo conocí a Fernando en un festival que organizó el Café Trisquel en Gijón, en la Panerona, en el pueblo de Asturias. Y de aquella estábamos tocando en un grupo que se llamaba Merlín,
y hacíamos piezas de folk, irlandés, escocés, asturiano. Y yo era la primera vez que veía un arpa irlandesa y una zanfona. Entonces, esa fue la primera vez que yo vi a Fernando en escenario y la primera vez que lo vi. Cuando acabó el concierto, pues empezamos a hablar, empezamos a intercambiar ideas y ahí surgió el intercambio de teléfonos y de ahí surgieron muchas cosas, ¿no? Empezó una relación de amistad y una relación musical. Y Juanjo... No, yo fue posterior, porque la relación mía con Fernando sería como, yo calculo que un año después o unos meses después. Esto fue en el año 82, sí. En invierno del 82. Y a Fernando conocílo porque, a ver, hubo un planteamiento que era hacer un viaje a Irlanda, que preparó una persona que pasó por aquí por Asturias, un paisano que se llamaba Brendan Scully, un irlandés, que pasaba los veranos en Portugal. Entonces pasó por aquí por Asturias y fue a la Casa de Aforros de Asturias, donde había una exposición del antiguo colectivo Belenos, que ahora es la Fundación Belenos, una exposición sobre cultura asturiana, donde quedó pues como un poco ablucado de todo lo que vio allí. A partir de ahí contactó con ellos, entró en juego ahí Lisardo Lombardía y planteóse ese viaje cultural de una delegación asturiana al Festival de Killearn en Irlanda. En principio iba a haber una delegación cultural que iba a llevar esa exposición y después una representación musical que estaba por definir todavía. La parte más importante de esa delegación musical era Fernando y había que buscar músicos. En un principio planteóse a Socomieva y creo que también a Pedro Pangua, pero ellos no quisieron ir. Y entonces yo de aquí estaba como alumno de Socomieva en la escuela de gaita y ofrecieronmelo a mí. Y dije que sí, que me interesaba y a partir de ahí pues conocí a Frankie también, que tampoco lo conocía, y conocí a Fernando Largo y empezamos a ensayar y a preparar el repertorio para ir a ese festival. Aquel viaje tiene tintes míticos, ¿no? Claro, fue como decía muy bien Juanjo antes, fue un viaje iniciático. Lo primero porque Irlanda era como el país de donde venía todo. De aquí ya oíamos a los Chieftains, era nuestro grupo de referencia, a la Boffy Band. Entonces, claro, quieras o no, toda esa influencia de música pues influyó mucho en la composición nuestra. A raíz de ese festival que se hizo en la Panerona fue después la primera reunión que tuvimos, que fue en las Caldas. Nos reunimos, hicimos el primer ensayo en Casa Lutero. En Casa Lutero. ¿No? Entonces, ahí estuvimos, ahí tocando, fue cuando sacamos, tú imagínate, entrar para allí tres individuos con un arpa, con una zanfona, con la gaita, con el pandero cuadrado, la que se armó allí. Y ahí se gestó, a través de la ilusión de ir a Irlanda, que después te tengo que comentar, tenemos que dar muchas anécdotas que nos pasaron. Hay fotografías de aquella. Aquello fue impresionante. De alguna que ya pertenece a la iconografía de Asturias, ¿no? Ahí fue increíble, porque primero el viaje, que ya de por sí un viaje iniciático, y después que realmente fue el inicio de Beleño. Realmente fue cuando a la vuelta de ese viaje pues se formó el grupo, las bases del grupo, se formó la línea musical y después toda la gente que se conoció allí fue la que posibilitó que Asturias estuviese dentro de los países celtas en el Festival de Lorient, porque había una representación del Festival Intercéltico de Lorient en ese festival en Irlanda. Entonces ahí ocurrieron muchas cosas. Yo creo que si no hubiéramos ido a ese viaje, hubiera sido diferente la historia de la música en Asturias. El viaje no fue un viaje cualquiera, porque ahora vas a ir a agarras un avión aquí y estás allá en cuatro horas, son 2 horas. Hicimos un viaje de 2 días. Agarramos el barco en Santander Plymouth, después en Gales, y en Pembroke.
Rosslare, al sur de Irlanda. Y después atravesar todo el sur de Irlanda hasta llegar a Killarney, que está en la costa oeste. Con lo cual fueron 2 días enteros de viaje. No, realmente tiene algo de peregrinación, ¿no? Sí. Fueron 2 días en una furgoneta, una 4L que era de Lizardo, y que en aquella furgoneta, en aquel viaje, pasó de todo. Y divis vosotros dos, iba Fernando Largo... Y Lizardo, íbamos 4. Y Lizardo Lombardi. Astur Paredes ha llegado una semana antes a preparar la exposición a Dublín, porque estuvimos en el Colt Skeltori Eyrie, como la Casa de Cultura Irlandesa. Estuvimos allí un par de días en Dublín con la exposición, y estuvimos después en Killarney, en el condado de Kerry, en el festival. Allí estuvimos 5 o 6 días. El viaje total, yo creo que entre 10 y 10 fueron como unos 15 días. 15 días estuvimos. Imagínate, 15 días. Yo tuve que salir con permiso papal, como digo yo, porque no tenía 17 años. Es menor de edad, claro. Menor de edad. Decía, ¿dónde van el fiu? Me lo lleven. Y después, claro, para arriba de Xixón. Y después una cosa, que nosotros fue un viaje que nosotros tuvimos que pagar. Entonces, claro, yo me pasé 2 meses tocando en la calle para poder pagar las 25.000 pesetas que costaba el billete. Yo creo que eso fue una de las razones por las que fue tan difícil encontrar a voluntarios para ese viaje, ¿no? Entonces, nos costó dinero, pero claro, a cambio la experiencia era única. Y bueno, hubo casos en el festival de Killarney. Yo creo que todavía se acuerdan de nosotros en el hotel, porque todavía no tenían claro si éramos austriacos o australianos. Eso por un lado. Y después, claro, veían a unos individuos que dormían debajo de una bandera asturiana y decían, deben de ser de un círculo católico exaltado. Y aquello era increíble, porque me acuerdo que nos levantábamos y cuando veníamos por la noche encontrábamos la bandera asturiana puesta a modo de colcha encima de la cama, intocable. Entonces decía, ¿esto es qué pensarán de nosotros? Y entonces fue genial. La relación con el pueblo fue increíble. De hecho, nosotros deberíamos de volver, es una cosa que deberíamos de organizar, incluso deberíamos de conseguir la forma de llevar otra vez la exposición allí. Es una cosa que deberíamos de pensar. ¿Y cómo recordáis a Fernando en aquellos años? Él era fundamentalmente compositor, y era un gran músico también, un gran intérprete del arpa, de la zanfona, pero era compositor. Yo recuerdo como una persona con muchísimo talento. Era una persona con mucho talento, componía melodías porque tenía muchas influencias, escuchaba música permanentemente, o sea, yo creo que las 24 horas del día. Yo acuerdo que había comprado una grabadora de estas, una Tascam de cassette, y al año así tenía los cabezales fundidos, o sea, porque estaba permanentemente escuchando música, absorbía. Fernando Largo tenía una personalidad, tú que lo conociste, una personalidad especial, ¿no? Era muy obsesivo. Cuando se metía en una cosa, iba a saco con ella y estaba permanentemente pensando en ella y trabajando en ella. De hecho, yo acuérdome, tú te acordarás también, llamábate por teléfono a casa y te ponía... espera que te voy a poner esto. Y ponía el teléfono allí, se ponía a tocar el arpa y aquellos teléfonos que no son los de ahora, poníate el teléfono allí y teníate media hora escuchando ahí una cosa que acababa de ocurrirse, ¿qué te parece? No sé, o sea, era permanente, era una cosa terrible, o sea, obsesiva casi, ¿no? Estamos falando agora, antes falando del grupo Trasgu, falando tamén, bueno, falando de Beleño, estamos falando de una época onde non había internet, onde los medios que había de grabación eran muchísimo más precarios, mucho más caros, onde viaxar realmente era viaxar, tardábase de que Irlanda 2 días, non era como agora que nos lleva pues hora y media ou pouco máis. ¿Hay alguna diferencia al vertislo, al parte de la juventud que tenéis todavía, pero que de aquella tenéis enormemente acentuada, ¿no? Yo falo muchas veces con Frankie ese tema, y yo creo que a la xente de ahora ganámoslos por goleada, sobre todo en ilusión. Y además en ilusión que todavía la seguimos conservando a día de hoy, En ilusión ganábamos por goleada, porque todo nos parecía bien, íbamos a todos, o sea, había muchas ganas metidas en todo aquel proyecto, por parte de todos nosotros.
Y por parte de Fernando también, porque ya te digo que en aquella época estaba 100% dedicado al tema de la música. Después yo, cuando ya perdimos la pista, cuando dejó Beleño y tal, yo ya sé que siguió trabajando musicalmente, conocí algunas cosas de las que hizo después, pero no tenía aquella especie de fiebre que tenía al principio, que era terrible, o sea, era terrible, y daba igual una cosa que otra. Fernando fue a Irlanda, el arpa, que fue un arpa que costó en aquella época un dineral, iba con el arpa al hombro por la calle. No tenía ni funda para el arpa. Iba con el arpa, ves un paisano por medio de una... Yo, de hecho... Imagínate que hagas de Onís y ves un paisano con un arpa por la acera caminando. Pues él iba así. Y es que daba igual. Yo, Fernando, lo había visto antes de la Panerona en el Festival de Ortigueira, en Galicia. Sí. Y yo vi a un individuo, porque había como 50.000 personas, imagínate, y veías un arpa por encima de la gente. Y yo me acuerdo que el arpa se movía, y cada vez que se movía, destrozaba un cráneo. Y entonces, pero este tío está chiflado. Y me acuerdo de esa imagen, y claro, fue después cuando me lo encontré en el Festival de la Panerona. Pero sí que, respecto a ahora, ilusión, increíble. Tú imagínate que ensayábamos en Luanco, ensayábamos entre vías, y me acuerdo cómo eran las carreteras. Pues 2 horas, 3 horas, eso era normal. Yo acuérdome de ir con vos naquellos años en un viaxe que acompañabais un irlandés, e acuérdome pela carretera de Cuideiro, pela carretera de Galicia, per Cuideiro, per todas aquellas vueltas, que de repente paró el coche e acabamos non sei onde, e el viaxe despois continuaría, digo yo, pero... Bueno, ¿cuántas veces hicimos esa carretera de Galicia que eran eso, 3, 4 horas, normal? Eso era normal, las paradas para comer, tal. Ahora haces lo que así en hora y media. Pero eso para ensayar. Y después te imagínate eso, cuando ibas a tocar a un festival, o bueno, que yo era terrorífico. El tiempo, la energía que gastabas, todo eso solamente puedo responder a una cosa, a que la ilusión era enorme. Yo creo que también una necesidad de modernidad, de modernizar la sociedad. Yo siempre interpreté el asturianismo, el celtismo, la nueva música como un intento de acceder a la modernidad, de conectarse con otras partes del mundo, ¿no? De alguna manera sacar a Asturias del aislamiento. Esa parte a mí parece de las más importantes, porque yo soy de los que pienso, habrá gente que no piense como yo, que la música asturiana, tal y como la conocemos en música tradicional, no tiene recorrido internacional, para mí. Entonces, esa conexión que nosotros hicimos, y los grupos que vinieron después, evidentemente también, con esos otros países, abriónos al mundo. Aquí, en Asturias, hubo grupos que fueron a tocar a Australia, que fueron a tocar a Israel, que fueron a tocar a Escocia, que fueron a tocar a Estados Unidos. Que están yendo a tocar, vamos. Que están yendo a tocar todavía. Ahora menos porque la cosa está muy mal, pero bueno. Eso es impensable, imposible con una música tradicional como alguien quiere vender como tal, y no es exportable esa música, para mí no es exportable. Y esa conexión dio unos montones de relaciones que permitió que muchos grupos y que Asturias se conozca en muchos sitios a través de la música. Y esa conexión que dices tú de modernidad, yo creo que viene exactamente por ahí, por ese camino. Esa fue la visión que teníamos nosotros en los años 80, que fue la que nos dio el tomar la decisión para cambiar las influencias nuestras que venían de Chieftains, por un lado, de Malicorne, de Francia, de ¿cómo se llaman los italianos? La Chiapparusa, todo lo que ahora se llama world music, que todos aquellos movimientos que había de nuevos grupos que estaban cambiando, también pasó en Irlanda. En Irlanda, en los años 70, prácticamente la música irlandesa se reducía a cosas muy, muy básicas. De hecho, nadie afinaba el violín a 440, igual que las gaitas aquí. Yo me acuerdo que cuando empezamos a tocar, sí, el problema que teníamos nosotros eran las gaitas, porque no estaban ninguna afinada. Estaba cada una según venía del constructor. Y claro, poníais a tocar con instrumentos y había unos follones increíbles. O sea, todo eso que fue a lo que ayudó que se estableciesen después criterios para después, a su vez, arreglos, la forma de armonizar, la forma de componer, todo eso sirvió
para que la música asturiana esté donde esté. Y eso ya se vio, lo estábamos viendo nosotros en los años 80, porque también la presión era terrible. En los años 80, ¿qué había? Que siempre hay que decir que nosotros no fuimos el primer grupo. El primer grupo fue Trasgo. Trasgo ya llevaba 2 años. Con la Isla de Hélice. Trasgo fue el grupo que realmente empezó todo esto. Yo recuerdo la aparición del primer disco de Beleño, La Calfuau, recuerdo realmente como emoción. O sea, recuerdo perfectamente el día que fue en el bar, en el Paz Abellugu de Mieres, y recuerdo sentir aquello como de algo. Pensé al principio que era música irlandesa y de repente rebrotaban las palabras asturianas y dime cuenta que era que cambiara, ¿no? Bueno, mucho del disco y cantar en asturiano. Del primer disco de Beleño y música tradicional. Porque había pocos temas que fuesen de composición. Era música tradicional, lo que pasa es que llevaba los componentes que di Frank y de esas influencias que teníamos a la hora de hacer arreglos, a la hora de mezclarlo con otros instrumentos, y ahí fue donde se coció todo, realmente. Pero era música asturiana. Ahí hay temas totalmente tradicionales, que tocaba yo con la gaita, o los vaqueires, por ejemplo, que cantaba Elena, que eran vaqueires normales. A los que nosotros incorporábamos una armonización con arpa. Con arpa, y entonces... Pues, o una zanfona, que básicamente también eran instrumentos que se tocaron en la antigüedad en Asturias. Entonces, bueno, eso también aportaba innovar. Hasta la fecha habíamos visto tocar asturianaes con guitarra española. Al Presi, que no lo hacía nada mal. Al Presi, que no lo hacía nada mal, pero era lo mismo que él estaba influenciado por unas cosas, nosotros estábamos influenciados por otras. Para nosotros esa influencia estaba mucho más cercana y era mucho más común que las influencias que podía tener el Presi con su guitarra española. En aquellos momentos invéntase el celtismo, invéntase todo esto, ¿no? Pero bueno, supongo que habría diferentes pareceres, ¿no? Y Fernando supongo que ahí pesaría. Yo pienso que Fernando sí comulgaba con esa filosofía. Sí, él comulgaba. Pero él definíase como católico, apostólico y celta. Y celta, exactamente. Recuérdome lo que me lo he dicho muchas veces. Sí, ¿no? Exactamente. Y además esos eran elementos que en aquella época pesaban mucho en la personalidad de Fernando. Yo ya te digo, posteriormente después, yo seguí teniendo contacto con él cuando tenía el Cadorna aquí al lado del Cabeleño, y de vez en cuando venía a verlo, y sé que trabajaba algo. Yo sé que musicalmente, yo como lo conocí, con aquella fervedura, con aquella obsesión tal, me parecía que lo que hacía después ya era como mucho menos importante, ¿no? En aquella época era una auténtica obsesión. Era una persona que vivía para eso. Trabajaba no sé si te acordarás, todavía en el obrador de la pastelería del padre. En Rialto. En Rialto. Sí. Fuimos allá a verlo. Y llegamos a ensayar. Llegamos a ensayar ahí también. Sí. Cuando estaba la cafetería cerrada, llegamos a ensayar ahí. Después imagina lo que pasaba en una pastelería cuando estaba cerrada. O sea, había bandejas allí de pasteles que, bueno, nos ventilábamos. Había un auténtico asalto a los cielos. Salíamos de allí, bueno, pues igual nos comíamos 2 bandejas de pasteles cada uno. El que yo era exagerado. Venga, claro, quedaban allí, después hacían negritos o no sé qué hacían después. Pionón, no sé qué. Pero eso, cuando me estaba acordando yo, cuando dijiste ahora lo de apostólico y románico, las blasfemias. Claro, nosotros veníamos, había unos cargamentos allí increíbles en los ensayos, y yo me acuerdo que había Fernando quedaba en shock. Aquí en Asturias, que somos tan amigos de blasfemar, bueno, se paralizaba a veces los ensayos. Claro, un delirio. Lo que está claro de Fernando es que, Fernando tiene una serie de contradicciones por su educación, por su procedencia, que chocaban a veces con nosotros, aunque siempre yo te puedo garantizar que la relación tanto con Frank como conmigo siempre fue estupenda. Bueno, yo con él nunca tuve ni una palabra. Si hay que definir algo, era que nunca dejamos de reírnos. O sea, no te puedes imaginar las fracturas de risa que pillábamos. Pero claro, aquellos mundos que eran tan contradictorios, tan opuestos, siempre hubo comunicación, mala o buena, pero siempre la hubo. Pero también le sacábamos partido y punta a todas las situaciones. El viaje que hicimos de Asturias hasta Irlanda y vuelta, yo creo que fue el viaje donde más me reí en mi vida, porque había situaciones ridículas.
aquella vez que nos querían, por ejemplo, Lisardo estaba por un lado, intentando llevar la expedición lo más seria posible. Y claro, nosotros Lisardo Lomarría, que es el actual director pero del Festival del Oriente. Lisardo tenía el objetivo de Lisardo era sacar aquello bien, pero claro, contaba con estos 3 individuos, con aquella explosión de energía que teníamos, pues imagínate. Entonces, cruzando el canal de Bristo, llevábamos 2 cajas de sidra arriba. Y yo me acuerdo que el paisano de los tickets del puente que no nos dejaba pasar, a no ser que dejásemos 2 botellas de sidra. Entonces, tú imagínate la risa que nos ponen, traficando allí con botellas de sidra. Pues casos de estos, bueno, hubo muchísimos. Deberíamos de escribir algún día les aventures del grupo beleño, y con Fernando a la cabeza, porque fue una época impresionante. También de estudios, ¿no? También de estudios, de ir a sentir a la gente cómo cantaba, de andar por un lado y por otro, de buscar. Yo recuerdo un viaje que fixe con Fernando al Bacha, a Somiedo, y él intentaba, él tocaba, por ejemplo, la taberna del Outeiro, recuérdolo perfectamente, él tocaba la arpa, porque también iba de viaje, pero estudios con la arpa, y estaba muy interesado en ver cómo la gente sonaba, cómo identificaba aquello, si lo hacía propio o no. Él, en el tema ese de mirar y buscar cosas, melodías tradicionales y reinterpretarles con los instrumentos que él tocaba, trabajó bastante. Y yo ahí aportaba ahí algo, porque en aquella época yo estaba en el colectivo etnográfico Urogallos, en el grupo de baile, teníamos recopilado bastante material, empezaban a salir los grupinos aquellos de investigación, tipo Riscar, tipo Surgar las Costumbres, tipo los de Mieres, estos ¿cómo se llamaban? El Aniciu. Y toda esa gente iba recopilando y sacando cosas, y de ahí íbamos bebiendo, porque, o sea, aparte de esa visión de música celta, o como quieras llamarlo, había mucho interés por la música tradicional. O sea, no renunciábamos a ella para nada. Lo que pasa que, bueno, lo que decíamos antes, que la reinterpretábamos, hacíamosla de una manera distinta, y de una manera que tenía la gran ventaja de abrirse al mundo. Porque tocada y cantada como se canta aquí, tenía pocas posibilidades de salir de Asturias. Falemos antes de Irlanda, falemos de Bretaña, falemos de esta interconexión con el Atlántico, pero también fue importante, creo yo, la relación con Galicia, sí, claro, que estaba más cerca, pero que había grupos como Milladoiro. Claro, sí. Milladoiro, yo creo que salvando mucho las distancias, porque no nos dio tiempo, pero sí que era el grupo referente donde nos mirábamos. A nosotros nos hubiera encantado seguir los pasos de Milladoiro en Asturias. El tiempo, los problemas y los diferentes puntos de vista de cada uno, pues al final hicieron que nos separásemos. En el año 89 creo que fue. 88, 89. Sí, fue una pena. Cuando se grabó el segundo disco, cuando se grabó Fiusa, fue cuando se vino la separación, cuando Fernando ya decidió que no quería seguir en el grupo, porque hubo una especie de pequeño choque ahí de trenes porque en aquella época fue cuando entró en Beleño Javier Cervero, que venía de Trasgo ya se había disuelto. Herminia también estuvo cantando con nosotros, y entonces hubo una especie de choque de trenes ahí de 2 personas con mucho carácter y con mucha personalidad, a nivel musical también, no solamente como personalmente, ¿no? Y entonces ese choque, pues Fernando no lo terminó de digerir muy bien. Nosotros apostamos por la parte, tanto Frankie como yo, por la parte de Javier Cervero, y entonces él dijo que no quería continuar en el grupo. Para nosotros fue muy importante que los 2 grupos que comenzaron toda esta historia se uniesen, porque la visión que tenía Trasgo sobre el folk y sobre la música tradicional y la que teníamos nosotros, pues se ensamblaban perfectamente. Y yo creo que se ve perfectamente en el disco de Ofiusa. Sí. Ese fue el disco que mejor muestra la fusión real entre los 2 grupos, ¿no? Porque también está el trabajo de Fernando, el trabajo de Javier, el trabajo de todos nosotros, y yo creo que ese es el disco que lo fusiona todo. Y un disco y
desde mi punto de vista, y un disco y una pena, porque esa línea que se creó ahí en Ofiusa no la continuó nadie aquí en Asturias. No. Nadie siguió por ese camino. Nadie siguió por ese camino. Y un camino que está por explorar todavía. Igual podéis volver a xuntaros y tirar para adelante. No es el primero que... Y tirar para adelante con esa idea. Ya hay varios. Foi un placer charlar con vos y recordar a Fernando Largo nesta conversación. Muchísimas gracias. Tenemos que continuar. Claro que sí. Gracias a ti.